Minasan, ohayo gozaimasu. Buenos días, Muy ¿cómo buenos están? días. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Este fin de semana la verdad que estuvo muy lindo porque bueno, además de ser fin de semana largo, pudimos pasar un día medio, era más primavera, hacía calorcito, pudimos aprovechar el sol, muchos tal vez por el fin de largo fueron a pasear un poquito más, otros como nosotros aprovechamos el sol y estuvimos lavando ropa desde temprano para poder tener toda la ropa limpia para la próxima semana. Algunos el viernes, acá en Argentina fue un día patrio, Así es. así que muchos tal vez habrán comido locro, empanadas, todo cosas muy ricas, Así es, todas todo comidas comidas típicas de... tradicionales Exactamente, para poder disfrutar en esta fecha. No es de que no se puede comer otros días, sino que esa fecha es como que tiene un gustito más rico. exactamente. Muy bien, este fin de semana nos tocaba compartir a nosotros y hoy Ali le puso el título, ¿Qué pasó ayer? no sé si fue por todo lo que habremos Sí, comido. la comida, ¿qué pasó ayer? Bien, es un poquito... Vamos a hablar un poquito del pasado. Vamos a hablar un poquito de qué pasó ayer, como por ponerle un título, pero qué nos pasó en el pasado. Y vamos a hablar un poquito de aquellas cosas negativas, de aquellas cosas, de aquel pasado negativo, de aquel pasado positivo y de aquel pasado que podemos considerar que quizás ni siquiera es positivo ni negativo, pero en este caso de lo que vamos a hablar que va a ser un pasado que quizás nos desvía un poquito de los propósitos del llamado de Dios para nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito de todo un poco y algunos van a empezar a recordar cosas y bueno, esperamos que sea de bendición para sus vidas y bueno, oramos por eso siempre, así que los invitamos, como siempre les decimos, a que antes de compartir este tiempo puedan tener un tiempo de oración. Si quieren pueden poner unas alabanzas en YouTube, pueden poner algo, verse algo, escuchar algo. Tenemos nuestro hermano Sergio, que ya hay muchas canciones subidas, pueden aprovechar también para escucharlo. Queríamos introducir con una historia, podría decirse, o con una anécdota. Resulta que había una nena de 7 8 años aproximadamente. Vieron que a esa edad se pregunta todo. Se preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Para qué es esto? Sí. Y en realidad es muy típico de la adolescencia, pero ahora estamos retrocediendo un poquito y la adolescencia empieza más temprano. Entonces esta nena veía a la madre cocinando, vamos a llamarle Lucía. Lucía era la nena. Entonces Lucía veía a su mamá cocinando y le pregunta, ¿por qué cortás la cabeza y la cola del pescado para cocinar? Y la madre se queda pensando un momento y le dice, siempre lo hicimos así. Toda la vida le cortamos la cabeza y la cola al pescado. Y entonces dice, pero mi mamá lo hizo siempre así. Entonces va la nena corriendo, porque vivía con la abuela, y le pregunta, abuela, abuela, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Y la abuela se queda pensando un momento y le dice, siempre lo hicimos así. En realidad la que siempre lo hacía era mi mamá, tu bisabuela. Y dice, vamos a hacer una cosa, cuando vayamos este domingo a pasear y vamos a compartir todos con la bisabuela, vamos a ir al campo a visitarla y ahí le vas a preguntar a ella también. Entonces van, llega a ver a la bisabuela y va corriendo la nena con toda la intriga y le pregunta, bisabuela, ¿por qué? ¿Por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Y entonces la bisabuela dice, hola hijita, hablaba así la bisabuela. Y dice, se quedó pensando obviamente también un momento, dice, porque teníamos una sartén muy chiquita y entonces no nos entraba el pescado completo. Muchas veces la necesidad del pasado, la necesidad que pasamos en un momento, genera un patrón de conducta por toda nuestra vida. A muchos de nosotros nos pasa de que nosotros charlábamos también antes del mensaje, qué cosas nos pasan de que hacemos sin preguntarnos de por qué la hacemos o para qué la hacemos así. Y a veces son costumbres de que por qué ponemos el papel higiénico de esta forma y no de otra, que por qué doblamos las remeras de esta forma. Y hay cosas que no son tan trascendentales o no nos van a cambiar la existencia y las seguimos haciendo. Pero hay cosas que nos marcan en la vida y procedemos de esa forma porque alguna vez alguien lo hizo en un tiempo de necesidad o alguien lo hizo en algún momento porque consideró que debía hacerse así. Pero hoy queríamos invitarlo a revisar todas esas cosas que hacemos a veces sin pensar de por qué y para qué las hacemos.
Ahora vamos con el primer punto. El punto 1, un pasado negativo. Muchas veces no nos gusta recordarlo, no nos gusta decir, ay, esto malo que me pasó. Si bien a veces lo recordamos, pero no es algo muy agradable. Pero a veces inconscientemente lo llevamos en nuestras vidas y decimos, por ejemplo, la frase conocida que ya se convierte en una filosofía de vida más o menos, cuando decimos más vale malo conocido que malo por conocer. Y entonces nos conformamos con algo mediocre y no nos animamos a asumir o alcanzar un nuevo desafío. Yo quiero, para contar y ejemplificar un poquito esto, leer un texto bíblico en Éxodo. Muy bien. Dice así. En Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se quejaban por el maná que estaban teniendo todos los días. Se quejaban por esto que Dios le estaba dando todos los días y preferían volver a la esclavitud. Imagínense si no estaban atados. Ellos salieron de Egipto, pero estaban atados a Egipto. Como algunos dicen, salieron de Egipto, pero llevaban dentro de sí a Egipto todavía. Ellos seguían viviendo, queriendo vivir esa esclavitud, esa dependencia. Muchas veces conocemos personas que prefieren vivir con lo mínimo e indispensable a esforzarse un poquito más, desafiarse y crecer y progresar en la vida, si hablamos en lo económico, por ejemplo. Hay muchas personas que prefieren conformarse con algo medio a decir, voy a alcanzar lo nuevo, voy a proyectarme, me voy a animar a un nuevo desafío. A veces tenemos ese miedo, ese temor a tomar nuevos desafíos. A veces decimos, bueno, voy a ver si consigo a alguien más o menos, así lo dicen, más o menos para mi vida, es lo que yo me merezco, es lo que... Por miedo a esforzarse un poquito más y esperar el tiempo de Dios para sus vidas. Quiero, con este primer punto, recordarles y animarlos a que no se queden con el miedo de algo nuevo y no se queden con ese pasado, por el miedo no se queden con ese pasado que quizás es mediocre. No nos quedemos con lo mediocre si podemos tener lo mejor. Después tenemos el pasado positivo. Aquellas cosas que nos pasaron y fueron buenas, o que las hicimos bien, que podemos recordarla y decir, qué bien que lo hice, que no está mal recordarla. Pero ahora vamos a ver cómo puede afectar nuestro pasado positivo en nuestro presente y en nuestro futuro. Quiero que leamos un pasaje también en el libro, en la carta de Filipenses. Muy bien, les voy a leer Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice, olvidando lo que ha alcanzado. Por más de todo, que te haya alcanzado cosas buenas, cosas positivas, él prosigue a la meta. Y ahora vamos a leer de por qué puede afectarnos un poquito el pasado, que Pablo en el versículo anterior hace una introducción a eso, en el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses. Muy bien, leo esa parte que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien, Pablo da un ejemplo como si fuera una carrera. Entonces Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que logré bien, lo que hice bien, lo tengo por basura, no me interesa. Pablo también da este ejemplo para decir, por más que ya he hecho, porque algunos por ahí pueden decir, hice las cosas bien, ya está, ya estoy hecho, ya serví, ya... Pablo hasta el último día de su vida quería servirle a Dios con toda la fuerza, que nada lo desvíe. Él quería dejar atrás, por más que haya logrado cosas buenas, por más que haya alcanzado, repito, no es que esté mal recordar las cosas buenas, pero sí
que eso no nos baje la fuerza o no nos limite a la hora de servir. Porque por ahí nos consideramos grandes y decimos, no, yo ya estoy grande para servir. Yo ya hice todo. Cuando vos fuiste, yo ya vine. Fui y vine. Ya serví un montón, ya hice. El Señor nos enseña a través de la vida de Pablo, podemos ver a través de la vida de Caleb en el Antiguo Testamento. Cuando dice, él tenía 85 años y decía, decime que yo vaya, voy a ese monte y lo peleo y lo ganamos, porque Dios va a estar conmigo. Qué bueno sería que nosotros tengamos esa fuerza, que más allá de que hayamos servido, que hayamos entregado nuestra vida para el servicio a Dios, nos desafiemos a pelear con toda la fuerza, con toda la potencia en nuestras vidas para servirle a Dios. ¿Sí? Así como cualquier cosa que nos distraiga, la sacamos de lado. Cualquier cosa que nos haga disminuir las fuerzas, las dejamos de lado. Siempre para llegar a la meta y a cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Ahora vamos con el tercer punto. Ya hablamos del pasado negativo, de un pasado quizás que ha sido positivo y que puede también debilitarnos y sacarnos un poquito la intensidad con la que servimos. Y el tercero no es ni bueno, no es ni malo, o no lo podemos categorizar así, pero nos llevan a desviarnos, a desplazarnos un poquito del llamado de Dios para nuestras vidas. Para eso vamos a leer un pasaje en el libro de Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Muy bien. Dice así: entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Muy bien, Eliseo, antes de ir y empezar a formarse como profeta y ser el ayudante de Elías, él volvió a su casa y mató los bueyes con los que él trabajaba el campo, rompió los arados y prendió fuego con eso. Le convidó a todos los del pueblo, a toda la gente que él conocía, y después se fue a cumplir su llamado. Y ahora parece algo como que si lo leemos rápido y no lo desglosamos no nos damos cuenta. Pero él mató los bueyes con los cuales servía en ese tiempo y rompió el arado. Dejó su pasado atrás completamente. O sea, si no le funcionaba la profesión nueva, si podríamos decirle así, no tenía opción para volver. No tenía dónde volver. Se destruyó el pasado, destruyó todo lo que podría llegar a ser. Que él vuelva atrás. Que él retrocediera a su llamado, aquello a lo que Dios lo estaba llamando. Un poco fuerte, porque él podría haber agarrado otra leña y leña tenía mano, pero decidió quemar todas esas cosas. Un capitán de un ejército decía que tenía como práctica, decían, cuando llegaban a hacer una lucha, quemen las naves, quemaban todos los barcos. Entonces le decía, o ganamos la batalla o no podemos volver a la casa. Era todo o nada. Y en el servicio a Dios también es así. A veces nos cuesta soltar completamente el pasado y entregarnos de forma plena a Dios. Con esto no digo que vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a dejar todo lo que tenemos. No. No quememos nada. Por las dudas no prendan fuego nada, que eso no lleva a nada bueno. Pero tengamos ese cuidado de no seguir arrastrando posibilidades para el pecado, para errar, para equivocarnos de nuevo. Y arreglo mis cosas, pero dejo algo ahí por si las dudas. Me arrepiento de seguir a Dios y me da ganas de pecar un poquito más o de errar al blanco, como decimos. No dejemos nada que nos dé la posibilidad, ninguna puerta abierta para ir y dejar el llamado de Dios para nuestras vidas. Con esto quería hacer el cierre de los 3 puntos. Que el Señor nos permita a nosotros enfocarnos plenamente en nuestro llamado, plenamente en aquello que Él quiere para nuestras vidas y no dejemos nada al azar o nada para que esté la posibilidad de errar. Que nos entreguemos completamente a Él. No quiero terminar sin dejar 2 versículos bíblicos que están muy buenos de acuerdo a esto que veníamos hablando. En Eclesiastés 3:15 dice:
Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eso es Eclesiastés 3:15. Y el otro, que ya lo conocemos todo, es 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que el pasado no nos detenga, que el pasado no nos condicione, que eso es lo que más hace en nuestras vidas. Nos condiciona, nos distrae, nos hace ir por el lugar equivocado, nos hace tener miedo cuando no tenemos que tenerlo y tenemos que avanzar en nuestras vidas. Y esto no es una charla motivacional de que ve adelante, no, pero sí nos detiene el pasado muchas veces. Entreguemos ese pasado a Dios. Pongamos en Dios nuestras vidas, nuestras dudas, nuestros miedos, y si vemos que algo no nos sale, replanteémonos. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y entreguémosle a Dios que si es de Él, Él va a acompañar, Él va a respaldar y Él va a estar con nuestras vidas. Amén. Oramos para cerrar. Señor, gracias. Gracias por nuestro presente, pero gracias también por nuestro pasado. Ayúdanos a aprender del pasado, dejarlo atrás realmente, para servirte a ti, para obedecerte a ti. Que nada perturbe nuestras decisiones, que nada condicione para desviarnos de tus planes, de tus propósitos, Señor. Como decía el apóstol Pablo, Señor, ayúdanos a olvidar y que quede eso atrás. Y seguir a la meta, que nada nos distraiga, que nada nos debilite la fuerza para servirte, sino que todo lo contrario. Si hemos pasado algo, que recordemos tu mano obrando en nuestras vidas para fortalecernos y seguir adelante, Señor. Sí. Yo te pido tu bendición sobre cada hermano del Centro Cristiano Megumi, por cada hermano que está viendo este video, cada persona que quizás no conoce a Cristo, pero que quiere vivir esa vida de victoria, avanzar y que el pasado no lo condicione. Yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje sobre su vida y tu bendición esté sobre ellos, Padre. Gracias por tu fidelidad y tu bendición sobre nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto. Gracias por escucharnos y acompañarnos en estos videos de reuniones, de mensajes virtuales. Como compartimos siempre, si nos quieren escribir algún mensajito, lo pueden hacer acá en YouTube. También nos pueden contactar por Instagram o por Facebook. En Instagram van a encontrar un link en donde ahí pueden contactarnos por WhatsApp. Muchos nos escriben directo por ahí en WhatsApp, algunos también por Instagram, que nos escriben, nos pueden comentar si les gustó el mensaje o qué experiencia, como decía Ale, qué práctica hacen, que pasó de generación en generación y nunca supieron el por qué. También nos comparten peticiones de oración. Nosotros los días miércoles a las 20:30 horas tenemos un encuentro por Zoom. Hacemos las reuniones todo de forma virtual, y los días domingo hacemos estudios a las 18 horas. 8 horas, 18. 18 horas. Y nos juntamos también todo por Zoom. Compartimos estamos trabajando con un manual y estamos hablando y compartiendo. Todo es charlado. Nos gusta poder hablar y comentar, a ver cómo pensamos sobre algunos temas, y es un momento muy lindo lo que pasamos, así que están más que invitados tanto o para el miércoles en la reunión de oración o los domingos que hacemos este estudio. O nos pueden dejar las peticiones de oración y estamos viendo los miércoles también. Está bueno porque no solo oramos, sino que también escuchamos testimonios de la respuesta de Dios sobre la vida de las personas, no solo de los que nos conectamos, sino otros que nos dejan por las redes sociales o por WhatsApp. Por algún lado nos están escribiendo las peticiones, y lo lindo de esto es que no solo lo hacemos y se repite que nos encontramos, sino que vemos el resultado de Dios también respondiendo a cada una de las peticiones. Amén. Y nos alegramos y festejamos con cada uno de los testimonios, así que están más que invitados. Si no llegan a poder conectarse en esos horarios, nos pueden escribir, como decía Ale, o los domingos, si no pueden estar, también pueden escribirnos y le podemos enviar el material que vamos a ver ese día. Así pueden hacerlo en sus casas y después cualquier cosa nos escriben o podemos charlarlo por mensajito en Instagram o por WhatsApp.
Muy bien, muchísimas gracias por estar hasta este minuto con nosotros. Oramos siempre por ustedes, esperamos verlos prontito porque los extrañamos un montón. Muy bien, cuídense mucho, oramos siempre por ustedes, que sean más que bendecidos en esta semana. Bendiciones. Matarayu.